Muy buenos días. La pregunta que te hacemos esta comunicación es: ¿eres hoy la de ayer? ¿Esto qué quiere decir? Que de repente me miro cómo soy ahora y no encuentro una relación de cómo fui cuando era pequeña. Cuando yo les pregunto a muchas mujeres que de repente tienen 35, 40 años, 50 años y que nunca se les ocurrió estudiar, por ejemplo, o que tienen emociones, tienen miedos, entonces les hago la pregunta de cómo te eras de pequeña. Yo tenía mucho miedo al profesor, entonces probablemente eso fue un interferente para que no siguieras caminando en el plano intelectual y no estudiaras. Porque todos podemos hacer todo, ¿entendiste? Todos podemos hacer todo, pero tenemos que estar como bien aceitaditas. ¿Cómo yo voy a poder correr si tengo mi patita mal? ¿Cómo voy a caminar si tengo mi hombro que tengo que rehabilitarlo? Todos en la infancia recibimos riquezas, pero todos también venimos un poquito golpeados, porque nadie ha tenido padres perfectos, porque la perfección no existe. Entonces, ¿qué cosa quiere decir desarrollar y madurar? Ver mis pequeñas fallas que tengo, porque tienen su origen en la forma como me trataron, porque no eran perfectos, y entonces yo puedo acomodarme, rehabilitarme en algunos aspectos y caminar bien. Entonces, cuando tú no has estudiado, es porque a lo mejor no tuviste unos buenos padres que te dijeran: tienes que estudiar, eres linda, surges, vas a surgir, vas a triunfar. No te dijeron, y el niño cree en lo que le dijeron. Quizás a lo mejor tu papá era muy exigente y era muy estudioso y tú odias la exigencia. Quizás tuviste miedo de no llegar a ser como tu papá o mamá. Entonces, cuando tú desatoras, por hablar en términos mecánicos, cuando tú limpias bien tus cañerías internas, vas a llegar donde quisieras que llegue tu hijo. Salvo que estés muy contenta de tu situación, y eso también tiene que ver con el narcisismo o con el miedo a progresar, porque temo que de repente no me va bien, o porque ya estoy tan mal que me creo lo máximo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que ver con nuestra infancia. Entonces, voy a hablar de algunos problemas de la infancia para ver cómo te caen y para que tú, en esta sesión, recuerdes tu infancia. Por ejemplo, ¿eras muy inquieta? ¿O eras muy inquieto? ¿Y a quién conoces así? ¿Tus hijos son inquietos? ¿Era tu hermano algún inquieto? ¿Era inquieto y por eso lo castigaban? ¿Tu padre te contó que era muy inquieto o tu madre también? Eso se llama hiperactividad. No es actividad, es hiper. O sea, es más actividad de la normal. Muchos niños que se mueven mucho, que tienen un plus de movimiento más de lo normal, es porque tienen miedo de ir por la vida en términos más o menos adecuados, porque si se paran, tienen miedo que se venga la pena. Entonces muchos chicos hiperactivos o hiperactivas que se mueven mucho, eso no quiere decir que juegan mucho, porque el juego, acuérdate que tiene que ver con un orden, con un espacio. Hay normas en el juego, pero jalar a uno, romper una cosa, empujar, eso no es juego. Eso es necesidad del cuerpito de moverse. ¿Eras así o eras muy quieta? Porque en todo hay razones. Entonces, la hiperactividad tiene que ver con una necesidad interna de la criatura de caminar de un sitio a otro. Y en esta sesión vamos a conversar de ti, de tus hijos y de los problemas que pueden pasar a lo mejor a tus hijos, por ejemplo. Pero si es que tú no eres mamá, entonces vamos a hablar de ti, de cómo eras. Y si yo hablo de hiperactividad y tú no lo eras, piensa por qué serías tranquila, callada, a quién te parecías.
porque todos tenemos la obligación de meter el ojo dentro de nosotros para ver de dónde nos salen nuestras conductas. Tú que ves este programa que se llama Tú no estás sola, tú no estás solo, tienes que saber de que somos por algo. Tú ya no eres de las que vas a decir, así soy. No, la forma de ser no me cae del cielo como una lluvia. No, no, no. Entonces, hasta la lluvia, uno sabe en qué etapa hay lluvias. Hay lluvias que de repente son insólitas. Bueno, tú no eres una lluvia insólita para que tengas forma de ser así o asá. Y cuando tú conoces el origen puedes arreglarlo. Es como que tengo mi jardín y de repente sale una plantita extraña, tengo que ver su raíz para ver si me quedo con ella o la trasplanto. Entonces, hay niños que son inquietos. Entonces, tiene que ver mucho con cómo han sido tratados. Hay muchachos que son tan inquietos y esta inquietud los persigue no solo en el colegio, sino en la universidad, y entonces no van a poder estudiar y van a ser desechados, descalificados, y no es que sean malos, no es que, perdón, que sean malos intelectualmente, sino que tienen que bajar esa velocidad. Y entonces esa velocidad se baja con personas especializadas que hacen ver cuál es el trasfondo. Siempre la diferencia entre tú que escuchas este programa y la mayoría de otra gente es que ninguno como nosotros, como tú y yo, analiza orígenes. Nosotros, tú y yo, no nos quedamos en la superficie. Entonces, hay personas especializadas, las que trabajan en departamentos de comportamiento, terapia del comportamiento, y para suerte nuestra, la doctora Mónica Casas, que es una persona muy acreditada del Hospital del Niño, va a venir aquí, a la Clínica de las Emociones, desde el mes de abril, para ya empezar a dar esta ayuda a los padres, para que los padres que tienen problemas con niños que se mueven de un lugar a otro, tengan un espacio aquí para ser contenidos, para ser remodeladita su almita, para que a la adolescencia lleguen sin problemas. Pero hay chicos que se chupan el dedo, por ejemplo, que se comen las uñas, que se jalan el pelo, y otros que parpadean. El parpadeo, ese cerrar las pestañitas, los ojitos, es como una necesidad de no ver lo que hay detrás. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has encontrado con gente que parpadea? Bueno, el parpadeo es como querer cerrar los ojos un rato porque te duele lo que ves. Parece que eso está relacionado con escenas de la infancia, escenas en los hogares que el niño ha tenido, que no le han gustado, ha querido cerrar los ojitos, y una manera de cerrar los ojitos es parpadear. Entonces, es verdad que hay que arreglarle con un terapeuta para que no parpadee, pero también hay que hacer otro trabajo que es ver el origen, y ahí es donde se trabaja con los padres. ¿Tú alguna vez parpadeaste? Yo alguna vez cuando era chica abría los ojos, abría como que necesitaba estirar los músculos de los ojos, y esto tenía que ver quizás con la necesidad de ver el mundo, con la necesidad de ver que había otro mundo diferente a mi casa. Eso lo vi en mi propia terapia. En mi casa había problemas y necesitaba abrir los ojos para ver si habían otras cosas detrás. Entonces ahora la doctora Mónica Casas va a trabajar con los niños que se chupan el dedo, que se comen las uñas, que tienen tics, y después paralelamente los tratamos en una forma terapéutica, pero emocionalmente hablando. ¿Y te has chupado el dedo alguna vez? Mira, hay una sabiduría natural. Chuparse el dedo quiere decir continuar con la teta. Y esto tiene que ver con dos cosas: o con una necesidad de seguir mamando porque no fue suficiente la etapa de mamar, o que mucho tiempo han estado mamando, y las dos cosas son perniciosas. Cuando damos al hijo el alimento hay que mirarlo. No te voy a decir de que solo a él, pero hay que darse el espacio porque es el momento más lindo para él, porque está feliz sintiendo la tetita de la madre y a la vez estar en tranquilidad.
Y esta etapa es sustancial, menos mal que cuando la conocemos, tú y yo, lo que nos pasó, a partir no del recuerdo necesariamente, sino porque conocemos a nuestros padres, en esos casos sí podemos empezar a curarnos si nos quedó alguna falla. Personalmente, a mí mi mamá no tenía leche, o creo que por ignorancia mi mamita iba a estudiar en la noche y decían, bueno, primero es el estudio, ella terminaba secundaria en la noche, entonces mi papá dijo, no, mejor que vaya a estudiar. Mi papá, que era un loco el estudio, y no se dio cuenta que necesitaba darme de mamar, y contrataron, en esa época habían madres de leche, mama de leche, entonces venía una señora que era de ascendencia afro, y entonces me daba de mamar. Y mi mamá venía, dicen, y se ponía al ladito nomás, porque ella venía tarde y ella se ponía al ladito, y para que yo creyera que la tetita negra de mi mama de leche era de mi madre. Pero yo descubrí un día, porque jalé, y miren, tan chiquita, tendría 9 meses, jalé la toalla o el pañal, y me di cuenta que no era mi mamá. Y entonces quizás por eso yo tenía el sentimiento de que mi mamá mentía. Era un sentimiento interno, y ella no era mentirosa, hasta que descubrí que el sentimiento de que era mentirosa, farsante, era porque había descubierto que ella aparentaba darme la teta, pero era de otra persona. Entonces todo esto tiene que ver con la infancia. Entonces, qué importante es que tú sepas, cuando uno se come las uñas, tiene que ver con rabia. A ver, que en lugar de morder las uñas te muerdan. Hay rabia interna, las niñas no saben a quién agredir, entonces se muerden las uñas. Y luego hay también, yo no sé cómo duermes tú. A ver, ¿cómo duermes? Porque dormir es importantísimo. Y lo que es importante, el otro día conversaba con una pareja y él se quejaba aquí de que ella lo despertaba en la noche y le decía, amor, quiero conversar. No se puede hacer eso, salvo que sea una cosa muy grave, porque en el sueño uno empieza a dormir y de a pocos va atravesando como túneles, y conforme el sueño es más profundo, entonces es como que nos fuéramos a partes más profundas del inconsciente. La fase REM, me explicaba un psiquiatra, que es una fase muy profunda. Entonces no se puede despertar violentamente a las personas, no se puede. Hay que despertarlos despacito, lentamente. Y si tú te das cuenta, nadie se despierta de un momento a otro, nos vamos despertando. Es como que vamos regresando de esa etapa. Por eso el sueño es sagrado, hay que respetar a la persona que está durmiendo. No se le puede despertar a gritos, porque eso daña el alma, los asusta, los llena de miedo, los llena de temor. Y hay trastornos del sueño diversos. Hay niños que les es difícil dormir, y esto tiene que ver que a veces con fantasmas que imaginan. A los 4 o 5 años, yo no sé cómo eras tú, qué tal dormías, de repente ni lo sabes, ¿qué te han dicho? Pero ¿y cómo eres ahora con tu sueño? ¿Duermas rápidamente en cualquier lugar o necesitas un espacio? La gente desconfiada necesita un espacio de tranquilidad, que no haya nadie, ¿no? La gente más confiada duerme en cualquier parte, ¿no? Entonces, qué importante es que tú me digas, escríbeme, ¿cómo eres para dormir? ¿Duermes en cualquier sitio o duermes desesperadamente, pero tienes sueño pero no duermes hasta no estar en un sitio seguro? Esto tiene que ver con la mayor confianza o desconfianza que tienes, y esa desconfianza tiene que ver con el ambiente que has tenido. Si en la casa ha habido conflictos, que vas a dormir tranquila, si en cualquier momento había un grito, ¿no? Entonces, fíjate qué bueno es que los niños duerman bien, que los niños, tú veas, a veces se sobresaltan, hay que cogerles la frente despacito y que vayan tranquilizándose y hablarles suave. El otro día acá tuvimos una terapia con Teresa del Pozo, el día de la jornada de la mujer, y ella
hablaba y todos fueron entrando en una tranquilidad y fue lindo porque después yo entré a hablarles. Entonces estaban tan serenos que yo no podía decirles muy buenas tardes porque los iba a sacar de ese espacio de tranquilidad, de serenidad, que lo había buscado Teresa del Pozo para relajarlas. Entonces fue bueno, como terapeuta, tengo empatía, tengo intuición, pero también la tienes tú o la puedes desarrollar. Entré despacito a decir buenas tardes, qué bonito que están ahí sentaditas, relajadas. Y este espacio, les dije, que ahora tienen de serenidad, nadie se los ha impuesto, ustedes lo han sacado. Quiere decir que todos tenemos serenidad. Y fui sacándolas despacito, porque hubiera sido violento hacerlas pensar, ¿no? Y decirles, estaban todas ahí medias sedadas, relajadas, decirles muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? La empatía es sentir cómo está el otro ser humano. Y esto lo pongo como extremo, pero hay que sentir cómo está la criatura. Si está molesta hay que bajarlo. Si está con miedo, hablarle despacito, con tranquilidad. Pero también quiero decirte, para que tú sepas, de que a los 4 o 5 años muchos niños tienen miedo de la oscuridad. Y si tú te metes cerebro, la oscuridad no te va a dañar. Tú eres el que crees que ahí hay peligro. ¿Y por qué crees que hay peligro? Porque tú tienes dentro como una culpa. Entonces crees que la oscuridad te va a castigar. Pero crees que es la oscuridad. Cuando una criatura tiene miedo a la oscuridad, cuando se siente culpable en la época 4 o 5 años con su Edipo, cuando se siente que le gusta la madre o el padre, siente que se quiere casar con el papito, con la mamita, pero siente que no puede ser, se siente tan culpable que tiene miedo del castigo, pero como no se da cuenta porque no se le dice, entonces eso lo ponen en como que lo va a castigar la oscuridad y sienten miedo. Y ahí hay que hablarles bajito, no va a pasar nada. Tú querrás casarte con tu papito, con tu mamita, pero eso es un deseo de niño, o de niña, pero va a pasar. Cuando le hablamos con serenidad, todos los miedos se exorcizan y se van. Entonces, esos son miedos, a veces son fobias. Freud contaba de Juanito que tenía miedo a un caballo, terrible miedo al caballo. Y él, después de hacer terapia, lentamente descubrió que el caballo es el padre. Cuando hay miedo al ascensor, cuando hay miedo a la oscuridad, hay que descubrir quién es a quien verdaderamente se tiene miedo. ¿Tú a quién tienes miedo? Mi miedo lo coloco en el caballo, en el ascensor, en las arañas, pero el miedo es mío y nació con un miedo a una persona que estaba cercana a mí. Así es que mira todo lo que estás aprendiendo. Y estos problemas de comportamiento, como el miedo, como las fobias, tienen que ver con la infancia. Cuando hay tranquilidad en una familia, no ocurren tanto estas cosas. Algo, pues, porque no somos perfectos los padres. Pero estos problemas de comportamiento son tan abundantes en las criaturas. Y a veces, por ejemplo, un niño que tiene sueño no puede estudiar bien. A veces ya se quedan tan incapacitados que no quieren ir al colegio. En los colegios los sacan cuando se mueven porque dicen malogra todo el salón. Esos son los problemas de comportamiento, son la mitad de los problemas que vamos a ver acá en el departamento de comportamiento y aprendizaje que vamos a abrir en el mes de abril. Pero también no solo eso. A veces los niños no pueden, van al colegio y no aprenden. Me decían, por ejemplo, que hay discalculia se llama. Hay un problema que tienen las criaturas. No es que no aprenden la tabla, no es que no estudian, no es que son flojos, sino que hay algo en su cabecita, algún problema emocional que se ha cruzado un chicotito y no pueden razonar matemáticamente. Y yo les voy a decir que yo he tenido discalculia, creo, y nadie se dio cuenta, porque soy negada para la matemática, no razono. Y me acuerdo que una vez
un amigo me dijo, yo era burro para matemática, pero me fui a una pre porque quería ser ingeniero y encima en la matemática, y fue maravilloso, me dijo, y me quedó en la cabeza, porque un profesor me enseñó el truco. ¿Qué truco? Me enseñó a razonar y de ahí todo fue fácil. Esto quiere decir que hay muchachos que son inteligentes, pero tienen una interferencia, algo que ajustar. Entonces, en los problemas de aprendizaje, no es que nuestros hijos sean brutos, no, ni hay que decirles nunca eso porque todos somos inteligentes. Es como que tú tienes tu patita rota y no te voy a decir inútil para caminar, no, hay que arreglarte la patita. Entonces, estos problemas de aprendizaje hay que tratarlos. Hay chiquitos que no pueden aprender a leer, no pueden adquirir esa capacidad para leer. Conozco una criatura que no podía, por ejemplo, estudiaba y nada le quedaba en su cabecita, nada. Y 8 años, ¿eh? Pero cuando esta criatura le leían, su mamá le leía, al día siguiente sabía toda la lección, pero cuando leía no. ¿Qué tenía? Un problema en el retardo de adquisición de lectura. Hizo su terapia y fue muy bien. Y sin embargo, ¿cuántas criaturas se quedan en eso? De repente tú dices, no me gusta la lectura, y es porque tienes todavía ese pequeño problemita para adquirir la comprensión lectora. Entonces, se trata, saben leer, pero no pueden tener la comprensión de lo que leen, pero cuando escuchan es perfecto. Otras criaturas escuchan muy bien, dame nomás por favor, unas criaturas escuchan muy bien y aprenden, y también, pero no pueden escribir. Yo me acuerdo que acá había un gran humorista que se llamaba Sofocleto. Era lo más inteligente, lo más gracioso que había acá en el Perú, pero no podía escribir con su manito, no podía. Leía, era brillante, daba conferencias, pero no podía hacer ni la A, pero escribía máquina. No tuvo comprensión para adquirir la habilidad de escribir, y era inteligente, profesional, brillante, era graciosísimo, escribía libros, pero tuvo que hacer a máquina sus libros porque no podía adquirir el conocimiento para escribir. Entonces, todos podemos hacer todo, y todos queremos y tenemos que desear superarnos. Cuando no nos superamos, tenemos que tener la valentía de saber qué miedos internos hay. Y felizmente, mientras tú tienes vida, puedes llegar hasta donde quieras. A lo mejor eres una empleada manual, a lo mejor te has quedado como en un nivel que podías ascender, puedes todo, pero tienes que medirte cómo estás. Entonces, hay problemas, por ejemplo, también de atención. Hay chicos que comprenden, que escriben, pero no se pueden concentrar. Eso hay que verlo, porque lo que quiere decir es que adentro hay preocupaciones internas. Yo tengo un problema también, que tengo exceso de concentración. Exceso debe ser algo dañino, porque me pongo a conversar con alguien, llaman por teléfono, pasan por encima, pasa un camión delante mío y no me doy cuenta. Cuando mis hijos eran pequeños, yo estaba hablando por teléfono concentrada y de repente mi hija me decía, mamá, gritaba, y yo decía, ¿qué pasa? Hace horas que te llamo. Tenía exceso de concentración, ¿no es cierto? Que también no ha de ser bueno, ¿no? Porque me olvido del mundo. Entonces, también el otro día veía a mi nieto que hablaba medio cezofo. Y tuve antes otro nieto que hablaba y no pronunciaba la R. Decía, y como era papá extranjero, lo pasaban. Al primero lo llevé y estuvo 4 meses en aprendizaje para mover la lengüita, etc. Pero aprendí algo que no sabía a mi edad,
que a los 5 años un niño tiene que hablar como un viejo, pronunciar todos los sonidos. Y cuando no pronuncian, quiere decir que tienen que ir a su terapia de lenguaje. Pero la verdad es que yo no sabía. Él ya tiene 9 y recién lo estoy llevando. Pero no, lo que pasa es que las mamás nos acostumbramos a cómo habla el hijo y no nos damos cuenta de que tiene una falla. Pero ya aprendí y por eso os le digo a ustedes, a los 5, si no habla perfecto hay que llevarlo a aprendizaje. ¿Cuánta gente se siente corta en el trabajo, no puede dar conferencias porque, por ejemplo, no pronuncian bien la R? La R. Una vez un hijo de una amiga que no pronunciaba la R, yo le hice el ejercicio que me había, no sé dónde había escuchado, porque me gusta, como tú, comunicar lo que aprendo. Le puse un lápiz y hizo como 2 horas, hablaba, trataba de pronunciar carro, radio, con su lápiz. Cómo tenía que forzar los músculos para que le salga lo mejor posible. Cuando se sacó y yo he hecho la prueba, pronunció la R, porque ya podía mover los músculos, pero no siguió en el ejercicio y hasta viejo sigue hablando como gago. Entonces, todo se puede aprender, pero claro, nosotros no tenemos tiempo. Ahora puse a mi nieto, que es cezozo, pero además la profesora, la doctora de lenguaje me dijo, pero además en lenguaje espontáneo puede pronunciar la palabra cla, la frase cla, en lenguaje espontáneo. A ver, di cla, cla, pero cuando dice cla dentro de la frase, de la oración, ya no puede. Entonces mira, hazle una evaluación, porque después eso trae problemas. Para los chicos tienen que hablar bien, tienen que hablar bonito, cualquier ser humano, y se puede, sí se puede. No hablo de la voz, no, hablo de la pronunciación. Y todo esto vamos a hacer, yo les hablo de todo porque es importantísimo. Y entonces, porque eso te trunca la vida. Y ese truncamiento de la vida es destino. ¿Cuánta gente habla mal, habla todo avergonzado? Imagínate, miedos, fobias, angustias, miedo al maltrato, rabia, y encima eso, entonces no triunfan en la vida. Tenemos que deshacernos de esas cosas feas, y hay que hacerlo a cualquier edad, pero más cuando están niños. Por eso es que la doctora Mónica Casas, desde abril, porque yo quería que sea la mejor gente, los mejores profesionales, y me fui a el Hospital del Niño y me impresioné de la cantidad de niños que hay aprendiendo. Entonces dije, no, yo me he negado por años porque quería hacer solo terapia emocional, pero no, hay una necesidad y abrimos nuestro departamento para apoyar a los niños en su colegio, para que no los castiguen, para que hablen lindo a partir del mes de abril. Bueno, y vamos también a vamos a leer acá, pero quiero decirles que para los adultos vamos a hacer el taller que se llama voz, cuerpo y actitud, voz, cuerpo y actitud, que vamos a hacerlo aquí, para toda la gente que quiera arreglar, para que su voz esté bonita, para que su actitud esté bien, para que su cuerpo esté bien plantado. Porque tú cuando ves a alguien, tú sabes si es que está muy en su lugar. Vamos a ver si una mujer que ha estado bien paradita, algún enamorado va a fastidiarla, o algún marido, no, o algún hombre que está muy en lugar y le puede decir a su pareja, bueno, explícame qué es lo que te pasa. Vamos a ver si la van a insultar. Te perciben a través de tu cuerpo, y por eso vamos a hacer un taller que se llama voz, cuerpo y actitud, donde primero se les van a ver una exposición para que vean la relación que hay entre tu alma, tu voz y tu cuerpo. Y luego se va a analizar cada una de las personas que participan para que ellos puedan verse cómo están. Luego van a decir cómo quieren ser, ellos mismos van a vivir sus personajes,
y va a terminar con un desfile donde cada uno va a soñar con algo. Yo puedo soñar que soy, por ejemplo, una expositora de ventas de un producto, otra puede ser profesora. Cada uno va a imaginar lo que quisiera y va a representar eso con su voz, cuerpo y actitud. Así es que ya saben, es el lunes 2 de abril empieza el curso. Y claro, a veces en el trabajo uno va y tiene miedos. Y los miedos frente a padres, primero que estuvieron en el colegio, pero como no se arreglaron, por eso es que queremos arreglar el miedo del colegio, se pasa a la universidad o a la adultez. Y de repente tengo miedo del jefe. Yo he tenido acá gente importantes, asesores importantes de grandes empresas que me decían, yo tengo, Carmen, que esconder mis manos porque tiemblo. Entonces era un sufrimiento. Eran brillantes, eran grandes asesores, pero brillaban, temblaban. Una vez yo estaba con un ministro y vi a un gran gerente que trabajaba a mi lado, pero que sus manitos temblaban. ¿Y por qué diablos vamos a andar con miedos? A curarnos de los miedos. Bien, escuchando este programa, viniendo a los talleres, teniendo tus terapias, y ahora en este taller que se va a llamar Miedos Laborales, que lo voy a hacer yo. Normalmente no hago, pero voy a hacerlo porque yo también he tenido miedos y quiero ayudar a la gente para deshacernos de los miedos. Y también la rabia es muy terrible. Por rabia se han hecho guerras, por rabia hay guerras en las familias, por rabias se hiere en la guerra familiar a los niños. Vamos a hacer un taller para vencer la ira. Y el doctor José Rodríguez, que lo va a hacer, tiene una técnica muy buena que se llama sacrocraneal, no me acuerdo cómo, pero que es muy buena para vencer la rabia. Y los celos, a veces son celos, a veces hay voracidad, que quiero saber todo lo que hace la persona, tengo miedo. Esos celos siempre son de la infancia, y Rubén Tai va a ser un taller de celos. Entonces, el lunes 2 de abril empieza Cuerpo, Voz y Actitud. El jueves empieza Miedos Laborales. El jueves 5 de abril, el 4, un día antes. O sea, tenemos el lunes Cuerpo, Voz y Actitud, la semana de abril. El día miércoles tenemos Control de Ira. El día jueves empieza Miedos Laborales y Manejo de los Celos el día viernes. La semana pasada yo quiero agradecer a muchísima gente que vino a nuestro descarte de trastorno. Descartamos a través de pruebas, solo por 15 soles, trastornos emocionales. Y nos hemos dado cuenta que hay un grupo de personas que sí están en una situación difícil, y los demás, pues que tenemos que arreglarnos, unos arreglitos. Así es que fue un éxito total, pero ahora la doctora que maneja Olivos, Jimena Castro, quería que también se hicieran Olivos, y lo vamos a hacer. Este es un aviso para el cono norte. Vamos el lunes 6, este lunes que viene, de 6 a 7 y media. ¿Me puedes averiguar si es este lunes, Rodrigo? Porque no sé. Es de 6 a 7 y media, voy a averiguar, creo que es este lunes que viene. De 6 a 7 y media y martes de 6 a 7 y media. Pueden ir para todo el cono norte. Va a haber descarte emocional, les van a decir cómo están por dentro. Vamos a tomar las pruebas, 2 pruebas importantes, y a los 10 días les damos los resultados. Así es que de 6 a 7 y 30. Cuesta solo 15 soles y vas a poder saber desde los 10 años, o creo que 10 años, si es que tienes algún trastorno y la magnitud de este trastorno emocional. No es un trastorno de locura, un problemita emocional que puede ser mayor o menor. El lunes, ya sabes. Y bueno, nada, voy a contestar a Gabriela. ¿Qué significa que puede un niño se despierta llorando? Perdóname. Sí, es los lunes 19, 20 y también el lunes 26 y 27 en Los Olivos, el descarte de trastorno. 19, lunes 19, martes 20 y 26 y 27. Solo recibimos 30. Así es que yo les voy a agradecer, va a ser en la tarde, que vayan de lo más antes posible, ¿ya? Ahora, ¿qué dice Gabriela? Gabriela dice, ¿qué puede significar
que se despierte llorando de la nada y se le pregunta por qué lloras y te dice no sabe. Bueno, no todos recordamos el sueño, no todos, porque a veces cuando los sueños son tan fuertes, tan intensos, hay una censura que impide el recuerdo. Nosotros podemos, una vez un señor de 75 años, lo trajeron porque lloraba y lloraba, y él me dijo, es que soñé despacito, que nadie escuche que yo tenía sexo con mi hija. Entonces me pareció que le expliqué que se le había roto la censura, que éramos mamíferos, se quedó tranquilo. ¿Por qué, Gabriela, muchos niños se despiertan llorando? Porque tienen sueños de dolor, pueden haber soñado que los atacan, que viene un animal, etcétera, pero son sueños de miedo. Entonces lo que hace, se olvidan, pero tienes que revisar cómo está la criatura, hablarle bonito, decirle que a veces se sueñan cosas feas, que me come un tigre, pero que son normales, y que a veces los padres los gritamos, los maltratamos, y ellos en la noche pueden soñar que un tigre los come, porque nos tienen miedo y rabia, pero que eso es natural. Lisette dice, mi hija, me he enterado que tiene una amiga imaginaria que se llama Sofía, y cuando duerme le dice, vete, vete, como si fuera pesadilla. Algunas veces no pelea, sino conversa con ella. Sí, hay una etapa en la vida de los niños, más o menos de 6 o 7 años, que tienen amigos imaginarios, y sé que no es malo, pero para el día miércoles te prometo que voy a hablar con los terapeutas infantiles para que hablar largo y tendido sobre eso, pero sé que no te tienes que asustar. Dice Giovanna, doctora, ¿es correcto que siga lactando a mi hijo de 1 año y 10 meses? Definitivamente que no, pero todas las madres sabemos que cuando nos maman nos da placer, entonces muchas veces en forma inconsciente seguimos que el hijo mame, no solo por amor a él, sino porque tenemos placer. Alguna vez cuando viene una mamá y me dice, ay, no sé qué hacer porque mi hijo me mama, yo le digo, ay, ¿cómo te gusta? Puedo ser que hable muy crudo, pero es importante saber. Entonces hay como un placer, y también es una forma donde la mamá no se preocupa de ver lo que el hijo quiere, sino lo entretiene. Entonces no es conveniente, ¿no? Así que no es conveniente de ninguna manera. No sé cuánto falta, ya estamos en la hora. Bueno, nada más, solo decirte de que el taller de niños vamos a tener también, creo, en Olivos. El miércoles les confirmo, vamos a tener taller de inteligencia emocional para los niños. De todas maneras, el sábado 7 de abril, aquí, acá en Miraflores, pero estamos haciendo lo posible. El miércoles les aviso, a ver si abrimos también en Olivos. Y luego, para los adolescentes, sí tenemos 2 talleres, acá en Miraflores, todavía no en Olivos, no hemos abierto. El miércoles 4, vamos a estar el miércoles 4 acá, en Miraflores, camino a la adultez, con chicos de 15 a 17, y para los más pequeños en el día viernes. O sea que ya sabes, tenemos talleres de niños, tenemos de adolescentes, de adultos, tenemos para la ira, etcétera. Y en Olivos tenemos para niños, probablemente el miércoles avisamos, y tenemos el descarte para que ver por 15 soles los lunes 19 y 20 y lunes 26 y 27. Y como siempre en Olivos, el día miércoles tenemos el taller que se llama Reconociendo tus emociones, de 6 de la tarde a 7 y media. Me despido, un abrazo para todos, y qué lindo que he recibido estas cartas. Y de todas maneras, Lisette, te voy a hablar sobre los amigos imaginarios. Besos para todos, hasta el día miércoles.